Dios les bendiga. Hoy queremos compartir el tema nombrado el gran valor de los niños. Y este tema lo vamos a estar viendo. Vamos a iniciar en el Salmo 139, versículo 13. Vaya abriendo su Biblia. Y ahorita en un momento vamos a leer la palabra del Señor ahí en el Salmo 139, versículo 13 al 17. Quiero mencionar que es muy importante entender cuál es el gran valor que Dios le da a los niños. ¿Por qué? Porque hay un gran número de niños que sufren violencia en todo el mundo. Acabamos de celebrar el Día del Niño, el 30 de abril, y pues los niños, ellos merecen ser felices, ellos merecen ser amados y respetados, tanto por la familia en su propia casa, en su propio hogar, como por todas las demás personas fuera de ese hogar. También debemos respetar a todos los niños y amarlos. Según las estadísticas, mencionan que hay más de 300 millones de niños que en todo el mundo entero que están siendo abusados por situaciones de violencia. Hay maltrato doméstico contra los niños, físico, verbal, abandono de niños. Hay muchos niños que tristemente recién nacidos han sido abandonados, no en la puerta de un orfanatorio, no en la puerta de un hogar solamente, sino hasta en los basureros. Se han encontrado niños ahí abandonados. Eh, ha salido eso en las noticias y es algo lamentable. Cómo una madre pudo haber abandonado a su niño en un basurero o ahí en la calle y que los animales, los perros de la calle le hagan daño a un niño. Es triste, es lamentable todo eso porque nos muestra que el amor de aquellas personas está muy, muy por el suelo. Eh, También hay tanta violencia entre los mismos niños, los jóvenes, el bullying, y eso lleva a grandes problemas en el alma, en el corazón de los niños que están siendo abusados por otros niños o por otros jovencitos. También hay violencia y abuso sexual contra los niños, contra los menores. Hay robos de menores, tráfico de órganos, y todo eso es algo bastante lamentable y es horrible. Todo eso que está pasando en todo el mundo. No quiero mencionar una nación específicamente, es en todo el mundo donde pasa todo eso. Es por eso que nosotros debemos hacer conciencia que Dios es el creador de cada niño. Es Dios quien creó a ese niño, a esa niña, y Dios es quien va a llamar a cuentas al que toque indebidamente a un niño. Y vamos a iniciar ahí en el Salmo 139. Ahí es donde vemos que es Dios el creador de cada niño. Y vamos a ver ahí en el versículo 13. Sígame con su vista ahí en su Biblia o escuche con atención la palabra de Dios. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Y aquí podemos ver nosotros que Dios es el creador de los niños. Aquí vemos nosotros que Dios formó a cada niño, a cada niña, con detalle. Cada detalle que tiene ese niño, esa niña, fue Dios quien le formó. Y lo vemos nosotros ahí en el versículo 13 y 15. Fíjese cómo lo dice. Porque tú formaste mis entrañas, mi interior, todos mis órganos, mis entrañas. Dice ahí, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando yo estaba dentro de mi madre, tú fuiste el que me formó. Ahí podemos ver que Dios era el que estaba formando aquel pequeñito desde el principio, que todavía no tenía forma. Fue Dios quien lo comenzó a formar ahí en el vientre de su madre. Y continúa diciendo ahí en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjese, entretejido, si nosotros vemos los tejidos de la carne, haga de cuenta como si fueran pliegos de costura, de hilos. Así es como se ve la carne si nosotros pudiéramos verla así a simple vista. Lo podemos ver nosotros en los libros, en fotografías, cómo los médicos, la ciencia médica puede mostrar cómo está formada la carne y son tejidos. Y vemos nosotros aquí que dice que tú fuiste el que me formó en lo oculto, ahí en lo secreto, dentro de mi madre tú me estabas formando. Cada tejido se va formando y tiene su tiempo. No se forma al instante. Son 9 meses de gestación. Y desde el primer día está sucediendo algo hasta terminar los 9 meses de gestación. Y ese tiempo Dios estuvo formando a ese bebé o a esa bebé. Ahí vemos nosotros que Dios tuvo cuidado detalladamente en cada parte de su cuerpo que fue formado ahí en lo oculto. No faltó absolutamente nada, dice ahí al final del versículo 16, sin faltar una de ellas. No faltó nada. Así que nosotros podemos ver todo eso. También podemos ver que el embrión o aquel bebé que estaba siendo formado antes de que fuera un bebé completo, era un embrión pequeñito que apenas estaba formando, ya tenía comunión con su creador, con Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ver que él tenía esa comunión con su creador. Dice ahí en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Fíjese nada más. Al momento que se estaba formando el bebé ahí en el interior de su madre, ahí en el vientre de su madre, él ya estaba viendo los ojos de su creador. Él ya estaba hablando con su creador y su creador estaba hablando con él. Puedo ver aquí que Dios hablaba con ese ser tan precioso que estaba formando y le estaba hablando con mucho amor y con mucha ternura,
y te estoy formando para que me alabes. Te estoy formando para que tú exaltes mi nombre. Imagínese todos los cariños que le hace un padre a su bebé. ¿Cuántos cariños le hizo usted a sus bebés? Pues Dios es más cariñoso que usted y que yo. Dios es mucho más tierno que nosotros mismos. Cristo Jesús dice, si vosotros que sois malos les dan lo mejor a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos muestra que Dios es mucho más amoroso y más cariñoso que ni yo mismo con mis hijas, que ni usted mismo con sus hijos, sus hijas. Así que Dios tuvo tanto cuidado y ha tenido cuidado y amor y ternura con cada niño cuando lo está formando. Así que Él tiene esa comunión, esa plática con ese embrión. Dice aquí, mi embrión vieron tus ojos. Imagínese a ese bebecito viendo los ojos de Dios cuando lo está creando, lo está formando y que le está platicando ahí en ese momento. Dios es muy tierno. Y fíjese nada más como Dios ama a cada niño y le da un gran valor porque Él los hace y Él los forma. Dice en Isaías 43:1, así dice Jehová, creador tuyo. Note usted ahí, dice creador tuyo. Oh Jacob, formador tuyo. Yo soy tu creador, yo soy el que te formé. Y dice en el versículo 4, porque a mis ojos, ahora Dios está viendo a aquel que está formando, dice, a mis ojos fuiste de gran estima, una estima, una estimación, un gran valor. Dios ve al que está formando, al que está creando y le da un gran valor. Fuiste honorable, dice ahí. Un niño o una niña es honorable ante los ojos de Dios, es de gran estima ante los ojos de Dios y dice, y yo te amé. Ahí podemos ver que Dios le ama y le da un gran valor y es honorable ante los ojos de Dios. Así que eso es un niño que Dios está creando, una niña que Dios está creando. Por lo tanto, cuando usted fue creado, usted era ese niño, usted era esa niña. Dios le ama tanto. Aunque ya sea adulto, Dios le sigue amando. Tanto que Cristo Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. No solamente cuando estábamos siendo formados por Él nos amó, sino que hasta la fecha nos sigue amando, pero en este caso nosotros estamos enfocando este gran amor de Dios hacia los niños, porque los niños es muy importante en el corazón de Dios, tienen un gran valor en el corazón de Dios. El gran valor que les da el Señor Jesús a los niños lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y dice así en Marcos 10, 13. Y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje? En las mismas palabras del Señor Jesús. Bueno, en este pasaje iniciamos viendo nosotros a los padres de aquellos niños que los traían y se los ponían ahí enseguida al Señor Jesús.
¿Cuál era el fin que estos padres traían a sus niños? Para que él los tocara y los bendijera. Podemos ver unos padres que ellos tenían aquel deseo, aquel anhelo de que sus niños fueran bendecidos. Así nosotros también debemos tener ese anhelo de que nuestros hijos sean bendecidos, llevarlos al Señor Jesucristo para que los bendiga. Desde niños debemos nosotros llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Precisamente este es el pasaje que nosotros ponemos en práctica cuando un niño pequeño, ya que tiene sus días de nacido, 40 días, un varoncito, o la mujercita, ¿verdad? Un poquito más, unos días más, los traemos al Señor Jesucristo para que Él los bendiga. Nosotros no bautizamos a los niños, pero sí los presentamos al Señor Jesucristo. Si usted va a la vida de Jesús, el Señor Jesús no se bautizó de niño, no fue bautizado de niño, fue presentado a los 40 días. El Señor Jesús, Él fue el que decidió bautizarse a los 30 años de edad, pero fue presentado por sus padres terrenales a los 40 días de nacido. De esta manera, nosotros vemos que también son llevados los niños a Él y vemos ahí también que los apóstoles, los discípulos de Cristo Jesús, comenzaron a impedir que no acercaran a los niños, que no hicieran ahí amontonamiento en la orilla del Señor Jesús, y Él se molesta y reprende, corrige a sus discípulos y les dice, no les impidan que vengan los niños a mí, déjenos venir a mí. Y dice así, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, de ellos, es el reino de Dios. Aquí vemos nosotros que el Señor Jesús les da el reino de Dios a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué les da el reino de Dios a los niños? Porque un niño, una niña, en su edad temprana son inocentes. No identifican ellos lo bueno y lo malo. No saben qué es bueno, no saben qué es malo. Son inocentes. Precisamente Cristo Jesús dice, los niños, de ellos es el reino de Dios. Así que si un niño llega a morir a una edad temprana, en su inocencia, los niños van al cielo. Son palabras de Cristo Jesús, no es palabra de ningún pastor, no es palabra mía, no es palabra de ningún hombre, es palabra del mismo Señor, el Señor y Salvador de todos nosotros. Él dice, de los niños es el reino de los cielos, es de ellos, por su inocencia. Así que un niño es tan inocente que los niños creen todo lo que usted les enseñe, lo que usted les diga. Si a un niño, una niña, usted le dice, tírate al suelo y te doy un dulce, el niño inmediatamente se tira al suelo, porque inmediatamente cree lo que usted le está diciendo. Así son los niños de inocentes, ellos creen todo. Usted le dijo eso, ella cree que usted le va a dar el dulce al momento que se tire al suelo. Si usted le dice a un niño, ya no te quiero, el niño o la niña comienza a llorar, porque ellos creen que usted ya no los quiere y comienzan a llorar. Pero si usted le dice a un niño, te quiero mucho, con todo mi corazón te quiero, el niño o la niña abren sus brazos y corren y brinca hacia usted
porque ellos creen inmediatamente que usted los quiere mucho. Lo que acaba de decir, ellos lo creen. Precisamente así son los niños. Por eso dice Cristo Jesús que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos creen todo. Son inocentes, creen todo, tienen un corazón limpio, una mente limpia, y ellos merecen ese reino de los cielos que el Señor Jesús les está dando. Así que Dios es el creador de los niños. Dios los ama tanto. El mismo Señor Jesús, Él los ama con todo su corazón. Por lo tanto, todas aquellas personas que tocan a un niño equivocadamente, Dios los va a juzgar a esas personas. Dios juzgará a los que maltraten a los niños. Yo quiero leer ahí en Marcos 9, 41 y 42. Fíjese lo que el Señor Jesús dice en Marcos 9, 41 y 42. Dice así: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí habla de los creyentes en Cristo Jesús. El que los bendiga, Dios los recompensará de todo lo bueno y lo malo. Así que todo aquel que toque para mal, Dios va a traer un juicio. Pero también podemos nosotros aplicar lo que dice en el versículo 42, ¿verdad? Que el que haga tropezar a un pequeñito, en otras palabras, a un niño, decimos nosotros, vimos hace un momento que todos los niños creen en Dios, creen en lo que se les dice. Aquí podemos ver que el Señor Jesús también aplica a los niños esto. Aquellos pequeñitos que los toquen o los hagan tropezar o les hagan daño, es mejor que se aten una piedra de molino en el cuello y se lancen al mar. Ahí vemos nosotros un juicio de parte del mismo Señor para aquellos que toquen a un pequeñito. Por otro lado, este otro punto es algo muy delicado. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios acerca del aborto? El aborto sabemos nosotros que es matar a un bebé, a un pequeñito indefenso, a un inocente. Y quiero que usted lea ahí en Jeremías 2:32. Jeremías 2:32, vemos nosotros que ahí habla acerca del aborto. No dice la palabra aborto, pero habla acerca de la sangre de los inocentes, que viene siendo en una sola palabra el aborto. Fíjese nada más ahí en Jeremías 2:32 dice así: se olvida la virgen de su atavío. Atavío es adornos, vestirse elegante, o la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, por mucho tiempo. Versículo 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? ¿Qué está hablando? ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Las personas que andan en la prostitución. A eso se está refiriendo. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. 34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres.
de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, fíjese lo que dicen esas personas que practican el aborto, andan allá practicando la prostitución, el adulterio y matan a esos inocentes por medio del aborto, y aún dice ahí el final del 34, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo. Dios va a juzgar a esas personas que practican el aborto, porque dijiste, no he pecado. ¿Qué dicen ahora en todo el mundo entero? Yo soy quien decide lo que voy a hacer con mi cuerpo. ¿Estás decidiendo con tu cuerpo o estás decidiendo con el cuerpo de un inocente? Porque tú anduviste cometiendo ese pecado de adulterio, de fornicación o de prostitución. No estás decidiendo con tu cuerpo, estás decidiendo con un ser creado que Dios está formando en tu vientre. Dice el Señor, he aquí yo entraré en juicio contigo. Va a haber un juicio muy fuerte contra las personas que practican el aborto y todos aquellos que estén de acuerdo con la ley del aborto dentro de ese juicio también, por haber votado a favor de ese pecado. Y dice, no, yo no he pecado. No, con haber votado por esa práctica, ya el pecado también está sobre tu cabeza. Dios va a juzgar a aquel que maltrate o haga daño a un niño. Los niños son de mucha importancia, mucho valor delante de Dios. Así que nosotros somos responsables de cuidar y amar a nuestros niños. Delante de Dios nosotros somos responsables de cuidar y amar a nuestros niños. Salmo 127, versículo 3. Vemos nosotros ahí en el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí vemos nosotros que en este salmo Dios nos da a los hijos como una herencia de parte de Dios. Es el fruto de nuestro vientre que vienen siendo los hijos que Dios nos ha dado. Vemos nosotros aquí que estos hijos Dios nos los ha prestado. Podemos decir que Dios nos dio esa herencia, pero en sí Dios nos está prestando nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquel niño, aquella niña le pertenece a Dios antes de ser nuestros hijos. Ellos le pertenecen a Dios. Mencionamos nosotros en Isaías 43:1 que dice el Señor, yo soy tu creador, formador tuyo, mío eres tú. Dios le está diciendo a aquel niño, a aquella niña, a aquella persona, mío eres tú, le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios nos los ha prestado, pero siguen siendo de Dios. Vemos nosotros en el versículo 4 y 5, ahí en el Salmo 127,
que son una bendición de Dios para aquellos padres quienes recibieron esa bendición de tener esos hijos de parte de Dios. Son como saetas. Una saeta es una flecha. Dice, son como saetas, dice ahí, en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. En otras palabras, esos hijos los tuvo en la juventud. Cuando usted ya es grande de edad, sus hijos son como flechas en la mano de usted cuando usted ya es grande de edad. ¿Por qué? Porque ahora son sus hijos quienes van a guerrear, van a pelear para sacarlo a usted adelante cuando ya usted es una persona grande de edad. Como ahorita, en este tiempo de que está pasando, ¿verdad?, de todo el mundo por lo de la pandemia, hay muchos hijos que no dejan que sus padres salgan a hacer las compras, porque están más expuestos a un contagio por la edad de ellos. El sistema inmunológico está más bajo y por lo tanto dice, no papá, no mamá, yo voy y traigo lo que les haga falta a ustedes. En el caso mío, yo lo hago con mis padres, pero me he dado cuenta también que otras familias hacen eso con sus padres. Y esos son los consejos que también se escuchan a través de las noticias. ¿Qué es lo que puede hacer usted con sus padres, con sus abuelos? No los dejen que vayan a hacer las compras. Ustedes vayan y traigan todo lo que les haga falta a ellos. Así que de esa manera los hijos se convierten en flechas, en guerreros que van a salir adelante por sus padres, por sus abuelos. Los van a cuidar cuando ellos ya no pueden caminar con aquella fortaleza como antes lo hacían cuando nosotros éramos niños. Ellos lo hicieron cuando nosotros necesitamos, lo hicieron por nosotros. Ahora nosotros debemos hacerlo por ellos. Precisamente eso es lo que dice el Salmo. Son como saetas, son como flechas, son guerreros que van a salir adelante. Así que son una bendición. Usted ahorita tiene sus niños pequeños. Ámelos, enséñelos a amarle a usted así como usted los ama. Enséñelos a respetarlo a usted así como usted lo respeta a ellos. Enseñe a respetar a los demás así como usted también lo respeta a ellos. Todo lo que usted vive con ellos, eso es lo que ellos están aprendiendo para salir adelante cuando ellos ya sean unos jóvenes, cuando ellos sean unos adultos. De esa manera, nosotros somos responsables ante Dios de crearlos de una manera en amor, en un amor profundo, un amor limpio, íntegro ante los ojos de Dios. Así vemos nosotros que los padres, ¿verdad?, se convierten en los educadores número uno ahí en casa. No van a aprender todo en la escuela. La primera escuela es en el mismo hogar, en la familia. Así que nosotros debemos instruir a nuestros niños en el camino correcto que ellos deben tomar. Dice en el Proverbio 22:6. Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, note usted, lo instruimos de niños para que cuando ya sea adulto, sea viejo, no se apartará de él. El mejor camino que deben tomar los niños es Cristo Jesús. Pero ¿cómo van a conocer ese camino? Dice en Romanos, si no hay nadie quien se los enseñe, no hay nadie quien se los predique. Es usted quien debe comenzar predicando el camino bueno, el camino perfecto que es Cristo Jesús, pero con su vida, ahí en su hogar.
Así que nosotros debemos enseñar esos principios bíblicos a nuestros niños, principios divinos, principios que están en el corazón de Dios, pero ya lo tenemos en su palabra santa en nuestras manos, frente a nosotros. Y bendito sea el Señor porque nos ha dado esa palabra santa. Está en nosotros que debemos tomar la iniciativa para enseñar a nuestros hijos de esa manera. El mundo cada día se está apartando de Dios con tanta maldad que hay, tanta avaricia. El Dios de este mundo es el dinero, es la codicia y el amor al dinero, dice la palabra de Dios, que es la raíz de todos los males, y por causa de eso hay tanta maldad en todo el mundo, y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a tener control propio y no desviarse por esas cosas que apartan de Dios. Así que también nosotros podemos ver un gran ejemplo en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Fíjese nada más. Le está hablando que debe él seguir en lo que él aprendió cuando era niño. ¿Y quién lo enseñó? En su hogar, en su casa, su mamá, su abuela, que eran las que seguían el camino de la palabra de Dios. Dice ahí en 2 de Timoteo 1, 5 al 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Ya está ese fuego del don en ti. Avívalo, no dejes que se apague, enciéndelo más. Dice, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note usted, este último versículo, versículo 7, me encanta lo que dice, porque dice que a través de todo eso que él aprendió, está el poder, el espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Un niño que es enseñado en la palabra de Dios tiene un gran poder. ¿Qué poder? La presencia de Dios. Tiene un gran poder que es el amor de Dios. Y tiene un gran poder que tiene dominio propio para que él tome decisiones correctas y no incorrectas. Él sabe qué hacer cuando las cosas no están bien, para nunca jamás caer en el error. Y es Dios quien lo está guiando. Y él lo aprende desde niño. Pero sigue en el capítulo 3. Fíjese nada más lo que sigue diciendo Pablo a Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjese nada más cómo está el mundo ahorita, de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, fíjese. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuándo lo aprendió? De niño. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De su abuela y de su madre. Y dice aquí, en el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez lo aprendió. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién lo enseñó? Su abuela y su madre. Buscar la salvación, buscar a Dios, honrar a Dios, mantenerse en las cosas buenas, apartarse de las cosas malas. Y dice, tú lo aprendiste en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad, enseñar a nuestros niños en la Sagrada Escritura de la palabra de Dios. Y dice que esa Sagrada Escritura en el versículo 16 y 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir. ¿Qué es redarguir? Cuando le están invitando la droga, el alcohol o hacer cosas indebidas, se siente mal y no le agrada. Él siente dentro de él que no debe hacer eso. Y eso es redarguir. Y dice, no, 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 yo no quiero ir. Y mejor se va lejos de aquellos que lo están invitando a hacer las cosas malas. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cuando hizo lo malo, lo corrige. Para instruir en justicia, lo enseña a hacer lo correcto, a ayudar, no mentir, sino ayudar con la verdad al que necesita ser ayudado. Dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjese cómo va a crecer un niño cuando es instruido por usted como padre, como madre. Usted va a instruir a un niño, a un joven, para que llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Únicamente va a hacer las cosas correctas, no las incorrectas. Así que es la responsabilidad de usted y mía bendecir a nuestros hijos. Llévelos a Cristo Jesús, tóquelos. Ore por ellos en el nombre de Jesús. Entréguelos en las manos del Señor. Pero abra la Biblia, léales, enséñeles las historias que están en la Biblia y muéstreles que Dios los ama y ellos tienen un gran valor en el corazón de Dios. Pero comience usted a amarlos. Cuando usted sea viejo, ellos le van a dar el amor que usted les dio. Invierta su tiempo, al final usted va a recibir con creces lo que usted invirtió. Sus hijos es una herencia que Dios le ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, bendiga a cada padre, cada madre, y que ellos sean el principio, Señor, delante de ti para bendecir a sus hijos y llevarlos a tus manos. Gracias porque tú amas a nuestros hijos y tú, Señor, ya tienes grandes bendiciones en su vida. Que ellos amen a sus padres, así también sus padres los amen delante de ti. Y destruye toda maldad, que nadie, Señor, toque a esos niños que están ahorita en este momento en peligro. En Cristo Jesús te lo rogamos y lo ponemos en tus manos. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor esté con su familia todos los días.